De vuelta después de esas largas vacaciones. Tengo cuentos, pero habrá que esperar. Mantendremos a la Sí, audiencia en vilo la semana que viene, sí, o seguro. para Porque sí, vamos a ver algo. me escribió algunas Para, personas preguntándome por eso y solo para dejarles saber que eso, que era un claro, pequeño lapso después de 3 años trabajando en este podcast claro, sí. sin vacaciones. Haciendo 400 capítulos. Finalmente decidimos Sí, señor. recogernos un poco y Ujú. después invadir el Donbass poco a poco. Y Tiny Desk, Karol G. ¿Sabes quién es Karol G? No. Karol G es una artista colombiana de Ok. reggaetón. Y entonces, Ah, y el Tiny Desk está muy bueno. ajá. Muy bueno porque no es reggaetón, número uno, pero está bien montado, ¿no? Y entonces, bueno, vi el Tiny Desk y me motivó lo suficiente como para oír el disco. Ujú. Entonces lo empecé a escuchar cuando llevaba a las niñas al colegio y entonces, por supuesto, salté todas las canciones que estaban marcadas con explicit lyrics, porque, Sí. pero incluso aquellas que no estaban, Precensuradas. hablaban sobre besos en lo bajito, ponerte en cuatro. Está bien. Ujú. No me puedo imaginar qué cosa dicen los explicit lyrics. Pero me parecía que chimbo, esta es la diferencia entre ese Tiny Desk hermoso que vi, que es un Tiny Desk hermoso, y Sí. esta, ¿será que todo es así? Sí, bueno, un poco como Rosalía también. Hola, Ulises. Ajá, Hola, Ulises, ¿qué tal? ¿cómo están? Muchas gracias por venir, encantado de tenerte aquí. Estamos bien, ya estamos en vivo. No sé si te dije, hacemos un live en YouTube Muy mientras bien. grabamos esto, ¿no? Entonces, o sea, primero sale en YouTube y después cortamos las partes en las que sonamos ridículos y no cortamos nada y lo sacamos. Normalmente lo sacamos el domingo siguiente. Pero bueno, ya estamos en vivo. Gracias por Además, invitarme. responder tan rápido, o sea, qué maravilla. Sí, fue buen timing. Acabo de terminar el semestre, así que tengo tiempo. Bueno, empezamos por ahí. ¿Qué estás estudiando? No, doy clases. ¿De qué das clases? Doy clases en 3 universidades. Doy clases en la Ibero, de industria musical y de investigación, básicamente. En el SAE soy profesor de las materias de tesis. Y en el Anáhuac doy clases de un par de materias de audio. Ok. Ok. Pero tú Este, tienes una formación más que todo de sociología, si no me equivoco. Yo estudié sociología en la Universidad del Zulia, luego hice una maestría ahí en filosofía y aquí en México acabo del año pasado doctorarme en comunicación. Ok, ok. Ok. Sí, porque estuvimos cuando Daniel me dijo que ibas a venir, estuve como viendo un poco las cosas que tenías por internet y hay cosas que me interpelaron que te quería preguntar. No sé si entrar directamente en el vivo del sujeto del tema, pero mira, Quiera. sí, 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 de one. Mira, en la Wikipedia que tienes, hay una parte que dice que tú aprendiste a tocar guitarra y batería solo. Dice Este, eso, no, eso no es cierto. ok, bueno, eso hay que arreglar entonces. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Dice, durante su niñez aprendió a tocar batería y guitarra gracias a sesiones de 6 a 8 horas diarias autoimpuestas. Claro, o sea, me autoponía esas horas de estudio, pero veía clases Ok, con Carlos ok, Nieto de batería y con Víctor Prada de guitarra, ok. principalmente. Yo pensé que estabas como, no sé, Kurt Cobain o Jimi Hendrix ahí solo dándole 8 horas a ver No, qué no, no. salía. Ok. Porque entonces si estudiaste, si estabas tan metido con la música, que es lo que haces hoy en día, ¿por qué sociología después? Porque yo quería estudiar música, pero no quería estudiar en la UNICA, que era la universidad que ofrecía música en Maracaibo. Entonces Ujú. alguien me dijo que me metiera a estudiar cualquier cosa en la Universidad del Zulia y que luego me pasara a la Facultad de Música que estaba por abrir. Pero eso no ocurrió. A los 3 semestres me di cuenta que esa escuela de música nunca iba a abrir y yo no quería estudiar historia, entonces me pasé a sociología. Claro, ok, sí. Bueno, yo estudié psicología social y clínica Ah, en universidad, ¿dónde? sí, en la UCB y después hice filosofía en Francia, filosofía del lenguaje, Wow. sí. Sí, dato curioso, mi profesora de psicología social en la Universidad de Zulia fue quizás la única profesora super pirata que tuve. Entonces, siempre la psicología social ha sido como una laguna en mi formación.
Sí, bueno, es una lástima, diremos los psicólogos sociales y why not, tienen los sociólogos, sí. Este, De todas las pseudociencias, todo el compendio de pseudociencia que es la psicología, los psicólogos sociales Pero está son bien, los o que sea, menos se acercan al método científico. justo la no, no, idea no. decía que el psicoanálisis no era una ciencia, que podía ser discutido quizás en términos científicos, pero que no intentaba ser una ciencia. Bueno, la psicología en general no es... O sea, eso es un debate cuando tú entras a estudiar psicología, el primer semestre lo pasas y el problema que te hacen resolver al final del primer semestre ¿es la psicología una ciencia o no? Argumente. Entonces tienes que agarrar de una o el método científico tipo B.F. Skinner y Willem Bull, que fue el fundador de B.F. Skinner de las raticas y tal, o Pavlov, lo que tú quieras, es una ciencia. O agarrar la parte más, entre comillas, filosófica, especulativa, te puedes ir por Freud o de pronto ciertas cosas sobre la sociología y decir, no, bueno, no es una ciencia, pero no importa porque ta. Entonces, ese es ¿Cuál un es tu debate que aún postura? no se... Sí, la ¿Cuál mía. es- Ajá, eso no es una ciencia para ti. Coño, esa pregunta sigue evolucionando. Eso es como que, ¿cuál es tu canción favorita de Radiohead? Es como que hoy es una, mañana es Get otra. Dry. No, o sea, no sé, yo estaba pensando en True Love Waits en estos días. Pero no, yo empecé la psicología con el lado científico a fondo. Yo me dije, el problema de esta vaina, pero claro, tú entras en psicología en la UCB y estás inundado de piratas, o sea, gente, no los profesores eran muy buenos, pero la gente alrededor tuyo, había astrólogos, bichos que no saben lo que están haciendo, gente que quería leer el tarot. Entonces, esta gente que sacarle esta vaina, y para sacarla nada mejor que la ciencia, entonces, skinnerianismo, derecho conductual, y eso es lo que se mide, y vaina, la conducta, que coño me interesa a mí la mente, ¿no? Y después, bueno, fui encontrándome en la vida con casos que no eran como que de niños que no saben ir al baño y se orinan encima, o cosas muy puntuales que las puedes resolver con psicología conductual, parar de fumar y con problemas más tipo, no sé quién soy, o me va mal en la vida, entonces, y incluso una de las grandes cosas que cambió, creo que ya la comentaba en el podcast, fue cuando fui para Sorte, chamo. O sea, fui para Sorte convencido de que eso es una sugestión, psicológica, tenemos las herramientas para explicarlo, y fui, con una gente que era santera, y chamo, bueno, las vainas que yo vi ahí, esto no se puede explicar. Entonces, y esta vaina está como muy limitada, y dentro de todo es la cosa de Ludwig Wittgenstein, que era como mi filósofo de cabecera, que puede ser que eso sea medible y restringe la psicología de eso, chéverísimo, pero lo interesante de la vida es todo lo que está fuera de eso. Entonces, ¿qué coño estás haciendo? O sea, aislaste la psicología y la volviste una cosa medible, mensurable, pero lo que nos interesa como que porque este carajo se está conectando con la Virgen María Leonce y cargando pesos imposibles, eso no lo puedo explicar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si es para resolver pedos de niños que no pueden ir al baño, es como triste. Entonces, bueno, como me cambié, después filosofía, etcétera. Bueno, Está bien. sí. ¿Tú en filosofía, qué filosofía existe? ¿Qué tipo cuál fue No, tu máster? era una maestría muy, soy a grandes rasgos muy generalista, o sea, no me clavé ni en Hegel ni en Kant. En ese momento en Maracaibo, como vi por una profesora cuyo nombre acabo de olvidar, Sabina se llamaba, en una alemana era muy popular Wittgenstein, de muchos estudiantes Ah, de Wittgenstein, ¿ok? Sí, o sea, básicamente su vida, ella le había dedicado su vida a probar que no habían dos Wittgensteins, sino que era el mismo. Y yo, marico, eso fue parte de mi tesis aquí en Francia. Y hubo gente que no le gustó, me dijeron, qué bolas, o sea, qué bien claro, que existe una persona en Maracaibo que piensa la misma vaina, ¿sí? claro, no, entonces era como que aparentemente en la Universidad de Zulia, en mi tesis, hubo un punto de, bueno, porque el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Y él me dijo, no digas eso porque esa profesora se va a molestar. Le dije, me sabe a mierda, o sea, claramente opinaban muy distinto, o sea, podemos hablar de los primeros Beatles, de With the Beatles y A Hard Day's Night, y los segundos Beatles del White Album. O sea, obviamente eran los mismos cuatro malditos coñitos de Liverpool, pero eran obras completamente distintas. O sea, no dudo que hayan conexiones, tú lo sabes mejor que yo, entre el primer Wittgenstein, el de Tractatus y el del otro, pero Claro. joder, o sea, como que hay ciertas premisas que son bastante divergentes. Sí, sí, ¿Okay? sí, totalmente. Entonces, como que mierda. Entonces, como que le agarré rabia a Wittgenstein y finalmente, no, o sea, y el otro eran los escolásticos, eran como Santo Tomás, San Agustín, qué sé yo. Ajá, Porque sí, había muchos sacerdotes que hacían la maestría en filosofía. ok. Y yo no hice nada de eso. Mi tesis de maestría es sobre Humberto Maturana, que es un chileno. Ah, sí, el chileno que hizo la autopoiesis, el que inventó Ajá. el término autopoiesis, ¿no? Sí, Le inventó con Francisco Varela, con otro. exacto, sí, Me sí. olvido un poco a Francisco Varela. Y Maturana un poco y después se volvió como una secta. Perdí un poco Ujú. perdí un poco la chaveta.
Pero ese libro del árbol de conocimiento creo que tiene cosas bastante valiosas. Sí, sí, sí. Yo lo vi en una conferencia en la UCAB, en Caracas. No. Sí. Y era, bueno, era una conferencia a la venezolana, ¿no? Que estaba Humberto Maturana hablando y un séquito de gente que está 100% de acuerdo con todo lo que el bicho dice y no puedes preguntar nada, pues como que, pero ¿qué coño vas a decir? O sea, este bicho es la autopoiesis, tú eres estudiante de cuarto. Entonces, bueno, sí, Venezuelan Style. Ok. Pero mira, lo que siguiendo con la Wikipedia tuya, después decía que cuando tú estudiaste filosofía, eso influye, son factores contribuyentes en todas sus canciones, sociología y la filosofía. Y esto es que me interesa también tener tu comentario. El artista cree que, y hay una cita, el subconsciente juega un papel importante en el proceso creativo de todos los artistas. Sí, el inconsciente, como que Okay. esto descubre. Ajá. Tell me Sí, more. como que yo hice los módulos de la escuela lacaniana en Maracaibo. Ujú. Sí, ya va, dame un segundo. Ahora que sí. Ahora tranqui, estoy en una entrevista, ya voy. Perdón. Sí, yo hice los módulos de psicoanálisis en la escuela lacaniana de Maracaibo. Ok. Terminé mi relación con el psicoanálisis lacaniano. O sea, tengo 15 años prácticamente on and off, pero como de psicoanálisis. Ujú. Mi relación con los lacanianos no es muy buena. O sea, no, o sea, son demasiado dogmáticos, demasiado ortodoxos y eso me saca la piedra. Pero indudablemente Lacan sí tiene varios honrones. Tiene varios, como Marx, tiene varios strikes, pero vea, los honrones de Marx y los honrones de Lacan, esa pelota está en el estacionamiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, siempre me ha interesado el inconsciente. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso, sobre el proceso creativo. Hay un capítulo sobre el inconsciente, el objeto A, qué sé yo. Ok. Ujú. Porque la gente que no es músico, o sea, como Daniel y yo, pensamos bueno, que el músico se pone, como que tú partes con una idea predefinida, de que tú vas a tener o sea, cuando tú compones la canción o la estás estructurando, no hay un proceso inconsciente, ¿no? Tú estás pensando en arpegios o armonías que funcionan, o estás trabajando libremente, tipo free jazz con los acordes. He reflexionado mucho, de hecho, tengo un podcast Mm, que tuve 100 episodios con David Aguilar, donde básicamente era sentarme con cantautores a discutir eso, que se llama ok. Nunca Olvides. Un poco lo que he reflexionado es que el proceso, quiero escribir un artículo sobre eso, yo siento que el proceso artístico varía en los artistas como que en tres dimensiones, basado un poco en Aristóteles, de letos, patos, logos. O sea, creo que hay artistas como por ejemplo Jorge Drexler, que su obra está muy afianzada en el logos, ¿sabes? Si te das cuenta, la obra de Jorge Drexler es principalmente una obra ingeniosa, Ujú. ¿ok? O sea, ingeniosa melódicamente, ingeniosa líricamente, ingeniosa conceptualmente. O sea, ¿ok? Pero si te das cuenta, es muy difícil que una canción de Jorge Drexler te haga llorar o que una canción de Jorge Drexler muestre como algo más descarnado, como más pasional. Ujú. Se dan cuenta, es como una obra como muy centrada en el logo y un poco más centrada incluso, diría yo, en el ethos. O sea, como esto es entendido como los demás. Y que no sea y que no es una reflexión interna también, ¿no? Perdón que te interrumpa, ¿no? O sea, que no, exacto. Sí, o sea, quizás, o sea, no lo digo de una manera peyorativa, pero No, si no. escuchas buena parte de la obra de Jorge, que es mi amigo personal, o sea, lo digo Mm, con respeto y mm, admiración, no encontrarás en Jorge como una cosa como de patos que si tiene la obra de Fito, por ejemplo. Es todo lo contrario, como una obra muy desbordada en patos. ¿Sabes? Fito siempre está desbordado ahí. ¿Sabes? ujú. No hay una idea porque todo lo que hacen es mal, ¿ok? Sí, sí, sí. Eh, y, pero quizás la obra de Fito, sobre todo su obra tardía en los últimos 10 años, ha fracasado en incluir un poco de logo. Es como Ujú. Fito, ya he escuchado esto 1000 veces, Sí, amigo. sí, sí. Como se repite demasiado, pero hay como mucha pasión en eso. Y Ujú. hay obra como que está muy basada en el ethos, que es como ver esta obra como muy como McCartney, por ejemplo. Que es esto de ver, bueno, que los demás, o sea, que está de moda, que está pasando en el mundo y yo logro dar cuenta de eso en mi trabajo. Ujú. Entonces, claro, en mi caso, no, mi obra ha fracasado siempre estrepitosamente en el ethos. O sea, yo nunca he entendido al mundo, nunca he entendido a los demás, nunca me han interesado. O sea, es como, bueno, Mm. entonces, en ese sentido, como más, como creo yo que tiene más patos y más logos, y a partir de eso hay mucho del inconsciente, de pensar, de como que mueves las manos en la guitarra o tienes una emoción que no puedes articular.
pero rara vez en mi caso yo puedo sentarme a decir, voy a hacer una canción que hable de 2 puntos y bla, 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 bla. Me es difícil. Lo logro a veces, pero la mayoría de las veces no tengo tanto control. Ok. Me hiciste recordar eso, que ahí es en Pavimento, ¿no? Que el último tema tiene tu nombre, ¿no? Ujú. Y que me parece, bueno, es una canción muy linda como para cerrar un disco, pero también que es una reflexión muy buena, ¿no? Que me parece, o sea, tengo recuerdo la primera vez que lo oí, hace años, y dije, qué bueno, este carajo no tenía que decir esto, pero qué bueno que lo dijo, ¿no? O sea, has podido escribir eso y guardártelo para ti, pero qué bien que lo dijiste, Claro. ¿no? Sí, Porque es es un... una canción, sí, como que el parte de esa canción de que cuando estaba en primer grado y estaba escribiendo mi propio nombre, lo escribí Ujú, Jadllis, ujú, porque así sonaba. Y la maestra me regañó, no, así no se escribe tu nombre, ¿cómo puede ser que no sepas escribir tu nombre? Tu nombre se escribe, entonces me lo hizo repetir 1000 veces, entonces yo me lo guardé, ujú, Adgis. O sea, aunque ujú, mi apellido se pronuncia Adgis, yo ujú. cada vez que firmo un cheque o firmo algo, yo digo en mi mente, Ulises Adgis. Yo no digo Ulises Adgis. Entonces de ahí viene el coro, alguien más. Siempre leo mi nombre y pienso es alguien más. Ok. Claro, y hay un juego también con Ujú, mi nombre de Ulises cuando digo, cuando cantan las sirenas, vaya que me sé amarrar. Y aunque ame su sonido, nunca caigo en el mar. ujú, Ahora, después de esa canción en vivo, se le generó un apéndice que nunca he grabado, que dice, y aunque la gente siempre, o sea, como que nunca caigo en el mar, y lupeo eso, y queda como, ujú. como si fuese un pregón. Entonces sobre eso canto. O sea, y digo, o sea, como que, aunque la gente siempre diga que soy feo, nunca caigo en el mar. Aunque la gente siempre diga que soy bello, nunca caigo en el mar. Aunque la gente siempre diga que soy tonto, y hago como ese juego, y al final digo, y aunque la gente siempre diga que mi tren ya pasó, que mi amor no sirvió y que nadie salvó. O sea, y repito eso también como un mantra. Entonces, y luego un poco la evolución de eso es la canción que viene en el disco siguiente, La de Ulises De, Nadie. de Ulises nada, ¿no? Exacto, que Ah, sí, sí, Ulises sí. Nadie, que es ya una Ujú, reflexión quizás más también como psicoanalítica y más densa sobre mi ujú, propio nombre y mi persona. ujú. Sí, que de nuevo, que también es eso, otro ejemplo que digo, bueno, sí, como una especie de salto al vacío, ¿no? Además que quizás esa de Ulises Nadie también está como más, es como más inesperada, pienso yo, ¿no? Porque está, bueno, corrígeme si yo, está como a la mitad del disco, ¿no? Entonces estás como de una cosa a otra y de pronto tiras eso ahí y dices, bueno, Sí, fue el primer sencillo, pero sí. mm, Es como una canción que me tardé muchísimo en hacer. Era mm, como, o sea, como que si pudiese recolectar el proceso de pensamiento, quizás comienza con este documental de Guía del Perverso para la Ideología de Slavoj Žižek. Si ok, lo ubican. Ujú, ujú. sí. Que él habla de esta película They Live, donde dice, the main character, John Nada, nothing in Spanish, ¿sabes? Como que se pone a hablar de eso. Entonces como que se me quedó como esta idea del apellido Nada. Entonces, justamente cuando estoy escribiendo esa Qué canción, bueno. estoy saliendo como de esta situación de terminar de romper relación con el mundo de la industria musical, vamos. Como de ir a Mm, fiestas, de eso. Es algo de lo que yo renuncié hace unos años. Ya yo no voy a fiestas de los Grammys, ya yo no voy a fiestas de la industria, ya yo no voy a cumpleaños de gente que no conozco porque, o sea, ya eso ya no lo hago, porque me genera mucho malestar. mm, Pero ya, pero, ok, porque son aburridas las fiestas, hay mucho pretencioso, porque, sí, solo un paréntesis ahí. Porque esto es interesante. Ujú, Si yo te digo a ti, hey, vamos al cumpleaños de Luis Miguel, por ejemplo. ujú, Nunca he ido al cumpleaños de Luis Miguel, pero pensemos, ficcionemos a personas que se han ido para ujú, no sacar ok, ofender a nadie. Ustedes van a pensar, mierda, o sea, no sé, vamos a una fiesta de fin de año de Luis Miguel. Entonces, va a ser ujú, súper divertido. ujú, O sea, van a pasar cosas loquísimas. O sea, te imaginas como el cumpleaños de Charlie García en 1991. No, no es para nada eso. No ujú, es para nada eso. O sea, vas a una fiesta donde básicamente hay un montón de gente intentando hacer contactos de trabajo, ¿ok? mm, Y tú básicamente no tienes nada que poner en la mesa. Porque o sea, es pasar toda la noche hablando con alguien que en los primeros 2 minutos que está hablando contigo, lo que quiere es darse cuenta si eres alguien suficientemente famoso o con suficientes seguidores para que valga la pena seguir invirtiendo la noche contigo. ujú, Y como Fina Torres me dijo una vez, como que la típico rasgo de esas fiestas es que cuando alguien te saluda,
o mientras habla contigo, se le desvía la mirada viéndose a alguien más famoso o más importante para ir hablando con esta persona. ¿Ok? Ok. Entonces, yo al final del día, un punto, yo lo que dije en un momento a un amigo, le dije como que, ¿sabes qué? O sea, la persona que hay en esta fiesta y ve a alguien como haciendo eso con los ojos, le voy a decir, no soy nadie. Mira, no tengo seguidores, yo no soy nadie. Seguro alguien te dijo que porque fui a los Grammys alguna vez o porque tengo un Grammy, no soy nadie, yo no te puedo ayudar de ninguna manera, no tengo seguidores, no tengo nada. Entonces, de ahí una idea de como que Ulises nadie, Ulises nada. O sea, como que yo creo que ahí se empezó a plantear eso. Ok. Entonces, tenía eso como ahí. Entonces, luego tenía el coro de la canción. Como que Ulises nada, Ulises nada. Y lo repetía, pero no sabía cómo continuar la canción. Entonces, luego vino la homofonía. O dices nada o dices nadie. Se me vino y yo, mierda, ya sé de qué va la canción. ¿Ok? Porque estaba en una relación muy mala, estaba en el caso de una relación muy larga que tuve. Entonces dije, claro, la canción va a decir de todo, o sea, voy a mencionar todas las formas de comunicación posibles y en el coro va a rematar, o sea, hay tantas palabras, hay coordenadas, hay ventrílocos, hay grafitis, hay todo, y tú siempre eliges decirme no, nada, nunca, nada, ¿sabes? Como, ¡pum! Y luego al final lo remato cambiando el Odises por Ulises. Hasta que publico la canción, Natalia Tiniacos, una amiga poeta, no sé si lo ubican, Sí. me Sí, dice, la conozco. dijo, mierda, tomaste lo de la Odisea. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, ¿no te acuerdas? Ulises escapa de los cíclopes, porque cuando le clava la estaca al cíclope en el ojo y el cíclope pregunta, hey, ¿quién hizo esto? Ulises cambia su nombre y dice, nadie. Entonces, cuando los otros cíclopes le preguntan, ¿quién hizo esto? El cíclope dice, nadie. Y los cíclopes le dicen, ah, bueno, y se vuelve a acostar a dormir. Y dije, no me jodas. Fue, o sea, como que pude escapar de esta relación horrible en la que estuve durante 7 años gracias a hacer el mismo truco mitológico de alguien que llevaba mi nombre. Oh, Fue como que, wow, o sea, entonces, fue totalmente inconsciente. Yo no recordaba, aunque yo no he leído la Odisea completa, de niño tenía un cuento que la explicaba completa, o sea, eso estaba ahí. ¿Okay? Y de alguna manera yo de niño cuando leía esos cuentos, yo pensaba cuando tenía 4 años que era algo que yo había hecho, pero que yo no recordaba haber hecho. O sea, como que, o sea, como esa figura se llamaba igual que yo, era raro. O sea, la noción del tocayo para mí no existía. Yo no conocía a los 4 años dos personas que se llamaran igual. Era como raro. Pero entonces sí, o sea, en ese caso, en mi carrera muchas veces me he dado cuenta como el inconsciente termina de rematar cosas que no termino yo de entender. En el momento, al menos. Claro, claro. ¿Y no crees que en el proceso creativo, que es una pregunta que siempre me hago, bueno, yo me gusta escribir por mi lado, que es otra cosa muy distinta, ¿no? Novela, pero siento mucho, ¿cómo lo ves tú? Me identifico mucho con el cuento de Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, en el cual el tipo dice, Pierre Menard quiere escribir el Quijote, pero la mejor forma posible, lo quiere actualizar. El tipo, sin leer el Quijote, se pone a escribir el mejor Quijote posible y cuando lo compara al final, es el mismo. Dice, ¿sabes? Cuando Cervantes escribió esto, él escribió lo mismo, porque la mejor manera, la única forma de escribir eso de manera perfecta era una sola y no mil. Y a veces yo siento que hay esa especie de sincronía, ¿no? En la cual tú estás buscando la palabra, la cosa perfecta, la forma de expresarlo, y no hay 30. Tienes que conseguir esa forma, hasta que no consigues esa forma perfecta, que se conecta con una especie de arquetipo, no es una cosa más trascendente, es que tú sabes que la canción, o el poema, o la novela, o esa parte de la novela están funcionando, ¿no? Es complejo, se ha discutido, es una visión dicotómica. Esta visión Mm. tuya, que es un poco más platónica, de pensar que hay una Ujú. visión perfecta de la obra y que nos acercamos a esa a partir del trabajo. Y esta es una visión un poco, vamos, menos platónica, no sé cómo llamarla, en la que Aristotélica. supongo, en la que la obra es lo que es y es producto de algo más humano, más material, más contingente y que es como una foto del momento. Pero yo creo que entendiendo el Pero ¿cómo sabes fenómeno, cuando está listo? Si puedes cambiarle infinitamente, ¿cómo no mm, te quedas editando la cosa perennemente y dices, ahora yo sé que esto es así y está listo, esta es la canción? claro, yo tengo algo que no tienes tú, que es que yo puedo llevarla al espacio-tiempo. O sea, Ujú. yo puedo perform la canción. O sea, ahí es Claro. que yo me doy cuenta. Cuando la canto yo muchas veces, o se la muestro a mi novia, o a Ujú. David, o a Alberto, y ya cuando la canto, mi propio cuerpo no me pide cambiarle nada, siento que está. Cuando la canto y no me la creo, o no termina de cuadrarme, es que yo siento que todavía le falta trabajo. Pero eso es subjetivo, o sea, tú sientes que la canción no funciona, le falta una...
Claro, pero hay que tener cuidado, lo subjetivo no es lo arbitrario. ¿En qué Ujú, sentido? En que probablemente si nosotros tres nos comemos, no sé, un taco, puede ser que a ti te parezca que tiene mucha sal, a mí me parezca que está muy picante, ok, bla, bla, bla. Pero ninguno de nosotros tres va a mover el taco de pastor y le va a saber a pescado, ¿sabes? O sea, claro. entonces, claro, hay que tener cuidado porque que el arte sea subjetivo tampoco es una cosa absolutamente arbitraria. Por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez después del amor de Fito Páez, Ujú, no había ningún contexto. O sea, yo no he visto ningún video ni nada. Me lo compré porque me gustó Circo Beat y luego cuando ahorré suficiente dinero fui a la tienda de discos, un cumpleaños o algo así, y el de la tienda de discos me dijo, bueno, cómprate este, que fue el que vino antes. Me lo compré Ujú, y yo me puse a escuchar todo el disco y tal. Y cuando llegó Tumbas de la Gloria, yo dije, "Aquí hay otra cosa, ¿sabes? ujú, Aquí yo dije, ok, o sea, todo este disco está bien, pero Tumbas de la Gloria fue como que ya va, ¿sabes? O sea, es un encuentro como... Y luego él me dijo, claro, esa es la canción más popular del disco. Y es como súper sencillo y indiscutiblemente es una canción parteaguas en la obra de Fiti, quizás es la canción popular hispana. ujú, O sea, a donde voy es, empecemos en el fenómeno Beatle. O sea, de 8 personas que yo entrevisté en mi tesis, 7 marcan como un momento parteaguas en su formación cuando escuchan por primera vez a los Beatles. No cuando escuchan por primera vez a Queen, no cuando escuchan por primera vez a Elton John, no cuando escuchan por primera ujú, vez, no. O sea, hay algo en el fenómeno Beatle que yo, para mi parecer trasciende el mero determinismo. O sea, hay un reduccionismo culturalista. ujú, Es como que, no, todo es relativo, todo es cultural. Los Beatles es simplemente porque Inglaterra es una hegemonía y es como que no, no es tan sencillo. Y justo una teórica sobre el sonido fue a discutir en la universidad y le pregunté y me dijo que sí, o sea, hay fenómenos universales humanos, como por ejemplo el grito. O sea, en ninguna cultura humana la gente se grita como de manera cotidiana. El grito es algo extra ujú, cotidiano, que implica emergencia, que implica, bien, en el mismo sentido, podríamos quizás los Beatles dan como una vena universal en lo humano que hace que sea una experiencia particular. ¿Sabes? Por ejemplo, justo mi novia me dijo que, sin ser muy fanática de los Beatles, que ella tenía un teclado de niña y que tenía muchas canciones precargadas. Y que cuando le daba Let It Be sentía, aquí hay algo, ujú, ¿sabes? Y ujú, decía, yo no sabía que eran los Beatles, yo tenía 4 años, su papá es un bajista, principalmente de jazz, de salsa, pero ella decía que de niña le escuchaba la melodía de Let It Be y decía, es demasiado bonita, como que es otra cosa. Y en el teclado había melodías de otras vainas, claro. ¿sabes? Pero yo creo que también hay que tener cuidado en ese sentido con la creación, o sea, ¿sabes? Como que efectivamente es subjetiva, hay cosas que me gustan a mí que no te gustan a ti, hay cosas con las que conecto profundamente con otras personas no, pero tampoco creo que sea algo tan arbitrario, porque también hay otro fenómeno que yo he probado en mi carrera, que cuando yo hago 20 canciones para grabar 12 en un disco, la mayoría de las personas a las que le envío las 20 canciones concluyen que estas 8 son las mejores. O sea, hay un grupo de Sí, canciones que nunca terminan en la bandeja de descarte. Y sí. siempre hay un grupo de 3, 4 canciones que todo el mundo descarta y que yo, en perspectiva, con el tiempo, digo, sí, esta canción no era tan buena. Claro, y de pronto no subjetivo en esos términos, pero imposible de poner en palabra, digamos. El proceso de selección que está sucediendo es una cosa que tiene más que ver con la intuición y con procesos que son difíciles de explicitar, siguiendo incluso a Wittgenstein, que te va a decir que lo importante es lo que está fuera del lenguaje, y esto sería ese Mm. dominio que está fuera del lenguaje, que no puedes de verdad explicar el proceso según el cual eso sucede, porque en la escritura es igual, a mí me sucede también que de pronto le mando algo a unos amigos que saben de literatura, y hay partes que tú dices, esta lo veo medio flojazo, y de todo el fucking texto, todas las 3 o 5 páginas que le mandaste, te van a decir, ese párrafo es el que tienes que cambiarlo. Entonces, coño, Ujú. entonces hay algo allí que tú sentiste, que ellos también sintieron, que no está funcionando, ¿no? Pero eso me refiero en el sentido de cambiar y cambiar y cambiar perennemente, porque bueno, Roland Barthes tenía eso, en su teoría de la interpretación, él decía que la obra de arte nunca se ha acabado, que tú la terminas porque hay una especie, un eje temporal que te obliga y tú dices, bueno, esta vaina que va así y ni modo y salió, y no puedes seguir haciéndola, ¿no? Pero que si fuera él fuera, seguirías editando toda la vida, porque la obra nunca va a ser perfecta, nunca va a ser, qué sé yo, tocar los pies de Dios. Sí, igual los discos para mí, o sea, claro, yo no crezco escuchando música en vivo, yo crezco escuchando discos, vamos, Ujú. yo no crecí como, viví encima de un bar de jazz, ¿sabes? Como, ujú, yo crecí escuchando discos y para mí el disco sí es como una visión un poco más sagrada de la obra. O sea, para mí, yo no tengo esta visión ontológica donde la canción se está reconstruyendo todo el tiempo y aunque lo hago a veces y cambio pedazos de letra o estructuras,
Para mí la versión hegemónica de la canción, de mis canciones o de mi obra, es la que está grabada en los discos canónicos, pues. No en versiones en vivo ni otros. O sea, en mi caso por lo menos no. Entiendo que con otros artistas sí, por ejemplo, eh, entiendo que la versión, por ejemplo, canónica de eh, Insurrección del último de la fila es una en vivo y no la de estudio, por ejemplo. O sea, Ujú. una gran canción, vale decir. Si no la han escuchado aquí nos están viendo, paren este video, vayan a escuchar Insurrección Sí. de último de la fila. Okay. Entonces, sí, yo creo Sí, que va a claro, depender claro. de cada quien. Sí. En tu caso también, o sea, sí, o sea, ¿qué dice Bartés? Como que, bueno, el autor ha muerto, Sí. la obra se cambia todo el tiempo, cada reedición, cuando cambia la tipografía, tal. Por ejemplo, un amigo mío, Mario Bellatín, como que reeditó toda su obra, cambiándole puntos y comas y cambios, ¿sabes? Ujú. Entiendo eso, pero no sé, es interesante, porque finalmente deja un rastro también, como, no sé, esta obra de Walter Benjamin de la obra de la era de la reproducibilidad técnica tiene Ujú. tres versiones y la gente lee las tres. Entonces, Mm. no sé, Claro, también es claro. muy interesante. No, es que me fascina ese tema porque incluso cuando tú decías, cuando tú mencionas Let It Be, si no me equivoco, Let It Be es que es como que sol, do, re, una vaina, o sea, muy básica. La progresión de acordes no es una que tú digas, verga, esto es math rock, huevón, mira estos carajos. O sea, es muy simple y sin embargo, o sea, funciona, como decía tu novia, o sea, O sea, funciona en todos los niveles. es sencilla en el sentido de que es muy diatónica, Ajá. pero tiene Eh, tan sencilla. O sea, por ejemplo, aquí cuando va bajando el bajo, ¿sabes? Como do, ok, sol, pero aquí ujú. fíjate cuál es la menor. Que hace como la segunda. Sí tiene cierta sofisticación del AD, pero entiendo que no tiene como no es Bill Evans, vamos. Sí, o sea, cuando yo empecé a estudiar guitarra por mi cuenta con un pana, porque bueno, vivía en París, en fin, empecé a tocar guitarra, nos enseñan los acordes básicos y decía, bueno, pues estos son los básicos, ¿cuáles son los acordes con los que se hacen las canciones de verdad? Y después nos pusimos a escuchar que sí, creo que era Ten de Pearl Jam y la vaina era toda en la menor, bueno, entonces era como que, bueno, esta es la menor y es pasado, ¿no? Y decía, entonces claro, yo en mi cabeza sí que estaba empezando a tocar guitarra, bueno, pero esto carajo, o sea, gran vaina, bueno, hicieron una progresión que le puedo tocar, tengo 3 meses haciendo guitarra, le puedo tocar yo esta vaina, o sea. Porque, Claro, y claro, pues te das cuenta de la genialidad de cómo la montan, ¿no? sí. Es interesante, pero Pearl Jam para mí es un gran ejemplo de quizás la subjetividad en el arte. Yo escucho Pearl Jam y yo no puedo entender cómo esa banda le gusta a nadie, ¿sabes? Coño. Oh. O sea, en serio, y demasiada gente que respeto y admiro es su banda favorita. O sea, Loli Mm, Molina mm. es una Sí. artista que yo admiro, respeto, que es mi amiga, su canción favorita en el mundo. Y estoy seguro que Loli ha escuchado cientos de miles de canciones. Es Black de Pearl Jam. Pues te iba a decir Black, justamente, sí, sí, Black. Black de Pearl Jam, yo la Ujú. escucho y la escucho Sí. y yo no puedo entender cómo esa canción le puede gustar a alguien. O sea, es como que no, es demasiado ajena a mi sensibilidad, Vamos. Pearl Jam. No, Sí. Bueno, puede ser eso, lo que hablábamos antes, de cuándo la escuchaste. Yo cuando escuchaba a sí. Black tenía 17, 18 años, era una canción que me tocaba, pero Alive también, que es el mismo disco, ¿no? O sea, la letra de Bieber por un lado y la parte rockera del grunge en su apogeo, o sea, para mí, por lo menos los discos que vinieron después, o sea, yo sí soy Pearl Jam a fondo. No sé si esa gente se sabe las canciones de memoria, o se sabe las listas de los discos que los siguieron durante la gira que hicieron, que grababan 20 discos, uno en cada ciudad, no las escuché. Pero, pero sí, o sea, el haberlos visto en vivo fue uno de mis grandes momentos cuando salí de Venezuela, una cosa como quiero ver a Pearl Jam y Radiohead, weón. Era como un Sí, gran, sí, por algo ejemplo, brutal. Radiohead también, los últimos discos me perdieron, así es como que siento que es Mm. como mucho humo, pero también es como mi sensibilidad, Mm, ¿sabes? sí, sí, Claro. claro. Como que a mí no me gustan las canciones más concisas quizás, y eso es... Sí, no, O sea, como, siento pero como sí, que... sí, yo sí estoy de acuerdo contigo en que si hay un componente, volviendo al ejemplo que diste de los Beatles, hay como un componente de universalidad en en la música de los Beatles que no hay en Pearl Jam, ¿no? Y Claro, que, porque eso, yo al igual que Vicente, sabes eso, el primer disco de Pearl Jam, eso, tenía como 17 años, algo así, ¿no? Entonces, claro, para mí era como la segunda venida de Jim Morrison, ¿no? Es como, mierda, qué bola, no ha muerto, ¿no? Mm. Además, toda esta estética y bueno, ese revival a principios de los 90 de la estética del rockero original de los 60 y tal, estaba todo, había como toda una movida también que estaba asociada al músico como artista y al renacimiento del rock y tal, ¿no?
Pero ahora, o sea, yo estoy plenamente consciente de que, además, eso, los vi en vivo el año pasado, y era, le comentaba a Vicente que era como era una especie de concierto geriátrico, porque bueno, todo el mundo, sabes, tenía la misma edad, el sitio estaba lleno, el sitio estaba lleno de viejas que yo decía, ¿dónde estabas tú cuando yo tenía 20 años? Este, eh, estaba buscando una rockera como tú. Pero el punto es que, claro, yo estaba ahí y bueno, me lo tripié, pero sí estaba consciente de que, bueno, esto no es completamente universal, ¿no? Y además esto Claro, es cierto. no aguanta los veintitantos años que han pasado, ¿no? 30 años que han pasado. A diferencia de, bueno, qué sé yo, ves, mismo año ves el documental este de los Beatles, Get Back, y bueno, yo me emocioné, ¿no? Y es como, estás viendo este reality show, ¿sabes? Grabado hace 40 años, y dices, mira, qué bolas estos panas, cómo llegan, cómo pueden crear eso de la nada, ¿no? Y ahí es donde quizás te das cuenta de, bueno, cuál es la obra que perdura, ¿no? Claro, pero tampoco hay que ser tan crononormado en ese sentido. O sea, hay obra, Mm, no toda la obra tiene que ser para siempre, vamos. ujú. O sea, hay Sí, obra sí, de maravillosa acuerdo. que quizás tiene que ser efímera. O sea, es Absolutamente. otra discusión interesante sobre el arte. Sí, sí. Sí, el mambo número 5. Sí, O por exacto. ejemplo, algo más cercano a nosotros, quizás Sentimiento Muerto. O sea, Sí. yo, por ejemplo, mucha gente sostiene que el mejor Sentimiento Muerto es el de los Cases Piratas. Y claro, yo Ok. Ujú, escuchaba eso y decía, yo no creo, o sea, ¿sabes? ujú, Como yo no viví esa época en Caracas y yo ujú, soy, vamos, yo nunca, no sé qué edad tienen ustedes, pero tengo 40. O sea, vamos, ya cuando yo empiezo a escuchar música, Sentimiento Muerto se había disuelto. ujú. Sí. O sea, cuando yo empecé a tocar guitarra en el Sí, 94, 95, ya Sentimiento Muerto no existía. Y sí. claro, para mí escuchar, aunque usted no lo quiera, es como escuchar una banda con un baterista que toca muy fuera de tiempo. O sea, como que no, ¿sabes? Como que no hay, o sea, yo no tengo como esa vaina neurática, como wow. Pero cuando escucho, por ejemplo, aquí viene una opinión impopular, o sea, en el primer disco de Sentimiento, Mm. el amor no existe, con la gente, no, qué horror que puso Fito la batería electrónica. Yo, men, gracias a Dios que Fito puso esa batería electrónica, ¿sabes? Dios bendiga las manos de Fito Sí. Páez Sí. que agarró esa batería electrónica y la programó, gente, porque si no, ese primer disco hubiese sido una vaina inescuchable. Ay, como que perdón. O sea, yo amo esa batería electrónica, okay, y me ha envejecido súper bien, lo Ujú, siento, ¿sabes? Como, sorry. O sea, igual, y ya luego en el otro disco, Sin Sombra No Hay Luz, también me parece que está súper bien lo que hizo Guillermo Carrasco. Y ahí sí graba Sebastián Araujo, pero vamos. Entonces, claro, como que yo siento que también la diferencia estética es multifactorial, pues. Puedo entender que sí. para muchas personas esos cassettes o esas grabaciones representan algo demasiado valioso. Ujú. Pero para mí Yo, particularmente, Claro. sin los referentes, es como, verga, no, eh, no. y es curioso que mencionas esto porque la primera vez que me pasó o sea, la primera vez que tuve esta reflexión en la vida fue eso, a los, qué sé yo, 21 años, 22 años, la primera vez que le puse sentimiento muerto a alguien que no había crecido en Venezuela, a alguien de otro país, y me dijo, esto es una mierda. Y que, ¿sabes? Me quedé así como, ¿seré yo? Y claro que era yo, ¿no? O sea, es que sí, yo no había, hasta ese momento en mi vida no había podido separar mi historia de las cosas que había escuchado, ¿no? Em, Yo creo y que los entonces, bueno, cassettes podrían ser una mierda. Yo siento que en los dos primeros discos hay varias canciones que para mí sí se defienden todavía. ujú, mm, sí, sí. Sí. Bueno, justamente fue con, le puse, aunque usted no lo quiera, porque yo era de Coño, las personas, yo muy era de las hardcore. personas, yo era de las personas que, o sea, la primera vez que yo escuché Sentimiento Muerto fue en un cassette de esos, Ya. o sea, en Claro. 1988, una cosa 86, así, sí. ¿no? Entonces, ¿sabes? Para mí era, lo que no quiera era, bueno, por fin la oportunidad de recuperar este cassette que se perdió en la historia, ¿no? Y entonces le puse eso a alguien y me dijo, esto es una mierda. Y que, Mm. sí, objetivamente. Hay un poco de Claro. eso, sí, hay un poco. Sí, pero es como Que dices tú, es el movimiento, ¿no? Fue lo que representaron, que sale en el libro ese sí, sí, de sí. El Rock en Venezuela, que editó la, Ujú, la Fundación Bigot, creo que era Polar, ujú, que estaba bastante bien, que es eso, ¿no? Cuando tú quitas a Sentimiento, antes de Sentimiento era el renacimiento del rock este venezolano, que era que si Melissa, esa gente, y Ujú. bueno, Aditus, era como que lo más rockero que puedas tener, y ujú, entonces que era una cosa Claro, más como de coros y sonido ochentoso, y vienen estos panas con una cuestión punk ahí que no tienen ni disco, o sea, esos caras creo que le abrieron a Fito Páez y no tenían disco todavía publicado, cuando vino a creo que Venezuela.
Sí, entonces fue eso de lograr hacer una cosa como de cassettes que se pasaban de mano en mano y toque, 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 que le hicieron después los Amigos Invisibles también, que se hicieron famosos más que todo en el circuito local, de tanto tocar y tocar y tocar, que la gente, coño, pero ¿qué carajo esta banda que la dice tanto en todos lados, si me están tocando? Y al final empezamos a parabola, ¿no? Entonces, crear ese movimiento grassroots, pero sí, como dice Daniel, esto completamente autóctono, idioléctico, o sea, idiosincrático. Yo también me pareció con una banda de reggae, de reggae venezolano, se le puso un pana, y lo que era que coño, pero cantan con acento, y después, tienes razón, o sea, es como que, ¿qué vas a decir? Cuando escuchas la cosa, tú dices, bueno, sí, tienes razón el pana. Sí, es Eh, interesante. Es como nos pasa a nosotros con los redonditos de ricota. mm, ¿Nunca has escuchado los y, redonditos de ricota? ujú, A mí se me hace una banda espantosa. Como que cada vez que escucho Patricio Rey y sus redonditos de ricota, me pasa como con Pearl Jam. No puedo entender cómo se le puede gustar a alguien, ¿sabes? Sí, Como, sí. pero es algo muy cultural argentino, que es Claro, del estadio, de el Boca, ¿sabes? Que son demasiados referentes ajenos a mí. sí. Es como ver el Chavo, ponle el Chavo del 8 allá que no haya crecido en Latinoamérica, para pensar que es retardado mental, o sea, se le puso unos franceses aquí, que ¿qué es esta mierda? O sea, what the fuck, o sea, yo es que no entiendes, o sea, Claro, sí, no, sí. es interesante eso. El Chavo es una obra eterna, ¿eh? Digan lo Sí, que digan. O sea, aquí si en no lo México no, entienden, no es muy valorado. ¿en serio? No. Ah, Los mexicanos lo ven como ¿sabes? Como eso, como que, o sea, como que no les gusta. La figura de Roberto Gómez Bolaño es una figura controversial por cómo maneja ok. las cosas con Kiko. ok. Televisa es a la vez una institución poco respetada en general. Ujú, Y no, o sea, por ejemplo, un académico brasileño, ¿no? Un doctor que dirige un centro de investigación grandísimo en Canadá, que conocí el año pasado, me dijo, yo no puedo creer que aquí en México no haya como un lugar para que nosotros los fanáticos del Chavo vayamos. O sea, que sí, sea el set. Y yo le dije, no, es que aquí está muy mal visto. Y me dijo, sí, pero yo no puedo entenderlo, ¿qué tal? Y yo, bueno, sí, o sea, pero no. sí. Mi hipótesis es que nosotros en Venezuela cortamos el Chavo en buen momento, pero aquí en México creo que siguió demasiado tiempo. Claro, O sea, creo que aquí se agotó, es lo que dice Jerry Sánchez. O sea, cuando hay demasiado de algo, cambia completamente la percepción. claro. Entonces, yo creo que lo que pasó aquí en México es que el Chavo no se cortó a tiempo como en Venezuela, sino que lo dejaron demasiado tiempo pegado y aparentemente, yo tampoco soy un experto, hay unas últimas episodios, temporadas del Chavo, donde ya se estaban demasiado viejos, donde ya no estaba Don Ramón, donde no estaba la Chilindrina, donde ya faltaban muchos de los originales y que ya tuvieron que, ya pararon. Pero yo no sé, yo ya tengo años que no la veo, pero yo la recuerdo con Mm. cariño. Sí, es mejor no verla. O sea, en Exacto. general, ¿no? Por si acaso, para no tocarla, no esa que te arruine la infancia. Este, una de las razones bueno, yo creo que la razón principal hace como un mes, tuvimos a Eugenio Escalice, alias Bemeco, invitado aquí, y una de las cosas que nos recomendó, él siempre viene a recomendarnos discos, nos recomendó el disco tuyo el año pasado, el LP Ah, de Errores en el extranjero. ah, Yo no lo había oído, em, y lo oí y me pareció absolutamente fantástico. gracias. De hecho, creo, o sea, desde, no sé, creo que desde dónde va, yo fui durante años panas de los Felipe y entonces además tengo Ah, doble carga, tengo ya, ya, doble carga ya. ahí porque, o sea, dónde va me encanta, me parece que es una canción fantástica, pero desde dónde va, no me ha gustado tanto algunas canciones tuyas, ¿no? Ah, qué bueno. Puedo De entenderlo hecho, porque tanto donde va como esto es más rockero. sí, es por eso. Yo creo que en el fondo es por eso. Me encanta además o sea, tengo entendido que hay, bueno, eso, no sé si es la primera vez que te asociaste con Adrián Quesada Sí, a ver, o sí. realmente Errores en el extranjero es un disco de dueto. Ok. Es la realidad. O sea, en Ujú, la pandemia yo conocí a Adrián porque Adrián compartimos manager unos años y ujú. uno de mis discos favoritos en el mundo, que es Human Tattoo de David Garza, lo produjo él. Adrián iba, o sea, Campi fue realmente el tercer productor del Mundo y la Nada. El Mundo y la Nada, primero, yo hablé con Adrián porque me gustaba mucho. Pero Adrián en esa época estaba muy mal de plata y Adrián me dijo, no importa, vente a Austin, lo hacemos gratis y yo no tomé la palabra, le dije, no, es abusivo de mi parte, perdón, déjame buscar si consigo plata. Y con Adrián en lo que quedé es que yo iba a intentar conseguir fondos públicos porque yo estaba haciendo un disco con un escritor que se llama Mario Bellatín.
Entonces yo dije, igual hago el disco con Mario y Adrián lo produce, que se quedó en el aire. Ujú. Luego va a ser Cassim, que es un brasileño, pero Cassim se tardaba mucho, qué sé yo. Igual Cassim trabajó en un par de cosas del disco y luego terminó siendo Campi, que había sido mi primera opción, pero que finalmente yo iba a pensar que él iba a querer porque estaba muy ocupado con Drexler y con Amor, qué sé yo. En la pandemia me escribe Adrián y me dice, envíame algunas canciones. Y le dije, bueno, va. Y le dije, bueno, hagamos un disco a dúo. Excelente. Y todo el mundo estaba pendiente, de hecho, con la disquera era el disco de Adrián y Ulises, el disco de Adrián y Ulises. Pero lo que ocurre es que en el interín que estamos haciendo el disco, en esos meses, Black Pumas se vuelve una banda masiva. Ujú. O sea, hacer Black Pumas, una banda que yo en la pandemia, hey, qué bien que Adrián le está yendo chévere. O sea, no sé, como corte de escena, 3 meses después, un estadio lleno, y yo, ¿qué es esta mierda? Como que no había forma de frenarlo. Ujú. Y ya en ese momento su disquera le dijo, obviamente no vas a sacar un disco a dúo con un venezolano de mierda, ¿sabes? Que nadie conoce. Porque olvídalo. Entonces Adrián fue como que, Ok. no, espera, mejor sácalo como tuyo y tal, no sé qué. Igual los repartimos todas, igual, en partes Ujú. iguales, tal. Ujú. Pero en principio, y fue el primer disco en mi carrera donde yo lo que hice fue tocar guitarra. O sea, yo hacía las canciones, se las enviaba y él hacía todo. Entonces es como cuando cocinas y alguien más lava los platos, ¿sabes? Como, y yo dije, wow, con razón los artistas se aburguesan, pensé, y como que les empieza a valer verga su obra. Porque realmente es muy sabroso enviar una canción con guitarra acústica y que te envíe esa mierda ya lista, batería, no sé qué vaina, sintes, y yo, wow, qué delicioso esto. Y además Adrián es muy bueno. Es muy, y Ujú. además yo siempre he tenido una fascinación con la cultura chicana. Ujú. Desde chamo, con los lobos. O sea, entonces, claro, era maravilloso para mí como que toda esa estética chicana de la que Adrián es heredero. De hecho, Adrián es muy amigo de los lobos, qué sé yo, como sí, de ese estudio, sus equipos estuviesen. Y no le hacía realmente casi ningún comentario. O sea, creo que el único comentario que le hice en todo el disco es que el redoblante de Mutilado, él había puesto uno primero que se le perdió en una formateada a la computadora y nunca recuperó, y bueno, quedó uno que es más opaco. Y en la mezcla no hice nada tampoco, la mezcla dije ya, que Adrián opine, y solamente una canción le dije, nada, bájale un poco al river, y ya. Pero es muy loco, o sea, la mezcla está toda como distorsionada, Eso, saturada. eso te iba a decir como que hereda un poco ese sonido como sucio de Black Pumas y tal, ¿no? Y bueno, que Claro, es el porque sonido también realmente, como de él, ¿no? Sí, sí. Ujú. cuando te das cuenta que realmente es un disco a dúo, tiene más Ujú. sentido. Es un disco Sí, sí. Michas con Adrián. Adrián hizo todo, o sea, yo nada más hice Ujú. la melodía y los acordes. Ujú. Todo lo demás que suena lo hizo Adrián sin ningún tipo de intervención de mi parte. Ok, O sea, las cool. guitarras acústicas de mi voz es lo único que hice yo. Y las letras y todo, La- y las pero todo letras, lo demás lo Claro, hizo Adrián. claro. bueno, pero sí, las letras cuentas. Hay una cosa, dos cosas. Una, en Marineros me encanta el cambio o sea, cuando haces ese interludio Así. que dices Don't Let Me Down y tal, ¿no? Que, ¿sabes? Don't Let Me Down comienza a sonar en la radio, ¿no? O sea, me como el momento completo, ¿no? Es como, y la primera vez que lo oí dije, la primera vez no me paré bola, la segunda vez que lo oí dije, verga, entiendo, ¿sabes? Yo nunca he vivido eso, pero estoy ahí, Ya. arrechísimo. O sea, yo estuve en ese momento en la playa, en ese carro, ¿no? O sea, me lo comí completo. Qué Y, bueno. y la otra que me gusta mucho que te quería preguntar era Star. Star, Ah, que se llama, ¿no? La canción. Eh, bueno, yo la entiendo, o sea, la, la asumí también, me la apropié y creo que has contribuido a que yo viva un pelo mejor la migración gracias a esa. Gracias. Primero que todo, gracias. Pero te quería preguntar cuál es el origen, ¿no? es quizás la canción que más, de las canciones que más me han costado. Me Ajá. tardé muchísimo en tener la letra terminada, la tonalidad. O sea, Mm, Adrián me dio la pista terminada y yo no tenía la letra terminada. O mm, sea, me tardé meses en todos los días, dale, que dale. Y sí, va eso sobre la migración. ujú. Eh, Estuve a punto de descartar la canción porque no terminaba de cuadrarme, pero dije, bueno, aquí hay algo. Y soy la primera persona que canta la palabra lepna. Ustedes ubican lo que es la Sí. lepna, ¿no? Primera, sí, claro, yo sé que es la lemna porque sí, sí, claro. He ido a Maracaibo un montón de veces. Es como Vince, ¿tú una... sabes qué es la lemna? El alga ese que contamina el lago de Maracaibo, el alga esa verde Ah, ok. horrible que Sí, contamina el lago de sí. Maracaibo, esa es la lemna. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Sí, entonces eso, o sea, a ver, mi relación con la migración venezolana y con el Venezuela es una relación difícil. ¿Ok? O Mm, sea, la migración venezolana es una industria en este punto, me atrevo a decir, multimillonaria.
en el que artistas, comediantes, músicos tocan en Houston, tocan en bla para venezolanos, un poco sosteniendo esta utopía de que Venezuela es el mejor país del mundo y que somos arrechísimos, Ujú. mierda, que arrechos somos los venezolanos, ¿me entiendes? Y los venezolanos éramos maricos, una utopía, huevón, hasta que llegó Chávez. O sea, y es como que a mí me cuesta casarme con eso. Y sí, mi relación con los venezolanos y con Venezuela es difícil, es complicada. Y bueno, ahora estoy haciendo un poco las paces con eso. O sea, primicia, yo voy a parar mi carrera solista un par de años porque ustedes ubican al señor presidente. Sí, claro, señor presidente, sí. Es maracucho, ¿no? Ajá. Él y yo, él vive aquí en México y estamos grabando un disco doble, que probablemente salgan separados como 2 discos, pero es una banda nueva que se llama Zona en Reclamación. Cool. Y es básicamente música como venezolana o como del 85 al 93, un poco. O sea, como que queremos dar cuenta de esa época de Maracaibo. Y me he dado cuenta escribiendo ese disco con Alberto que es como una suerte de reconciliación con el país. Ok. Venezuela, con Maracaibo. Yo me fui muy molesto del país y usualmente, sí, o sea, no tengo una relación cercana con esa construcción de lo venezolano. Mm. O sea, no sé, como que el otro día fui a verlos a San Luis, que son muy amigos míos, los veis, y aquí en México, y ellos los quiero mucho, o sea, son como mi familia, pero es complicada mi relación con los venezolanos aquí en México. O sea, siempre tienen una actitud, no siempre, vamos, pero en buena medida, 1 de cada 3 venezolanos que me consigo siempre hace un comentario de migrante hacia México, qué sé yo, y eso no me gusta. Mm. Es Sí. complicado. O sea, como que, no sé, como que un conocido de uno de los San Luis, por darte un ejemplo, o sea, esta postal esclarecedora. Estoy ahí, ¿me entiendes? Un jueves, entonces alguien quería conocer a los San Luis y ahí me quería ir a mi casa, pero bueno, entonces me pide el favor de que conozca. Espera, me quedo solo en un momento con la persona que es un completo extraño y está hablando de México, me dice, chama, es que aquí la gente es burda de venta, ¿no? Como deben entender que los mexicanos son brutos, y yo, no, men, hasta aquí inventaron la maldita televisión a color. ¿Qué coño hicimos nosotros los venezolanos? ¿Sabes? ¿Qué inventamos nosotros, imbécil? ¿Sabes? Has ido a la UNAM. ¿Quieres que te lleve, pendejo? ¿Sabes? Como, maldita sea, ¿sabes? Vamos a lo mismo, o sea, como que mierda, ¿sabes? Como que no puedo con esto, ¿sabes? Y cada vez, no cada vez, pero 1 de cada 2 veces que incluye a un venezolano en un proyecto como un mexicano, siempre salen con una grosería, siempre salen con una actitud altanera. Mm. Ya, yo tiré la toalla. Yo tiro la Sí, toalla en sí. ese sentido. O sea, es como que ya, ¿me entiendes? Pero bueno, también estoy generalizando, son excepcionales mayormente, ¿sabes? Mm. Mm. Pero, y está bien, también es algo válido. O sea, no sé, los árabes, los chinos también son comunidades endogámicas. Está bien, quizás los Mm. venezolanos también somos endogámicos. No tenemos por Sí. qué ser, ¿sabes? Mm. No tenemos por qué ser una comunidad abierta. Está bien, es válido también eso, vamos, dentro de la tolerancia global, las comunidades que son cerradas. Y probablemente los venezolanos sí, somos una comunidad cerrada realmente. Mm. Y probablemente lo que termine pasando cuando dentro de 10 años, cuando la precariedad de la migración venezolana vaya, vamos, atenuándose y seamos una comunidad próspera como los árabes o los chinos o etcétera, seamos como eso, como ellos, como que básicamente son súper endogámicos y no sé, en el 2050 una niña la execran porque no se casó con un venezolano. Mm. O sea, ¿sabes? Y está bien, pero yo no me siento parte de eso. Bueno, que también cada quien vive su trauma de manera distinta, ¿no? Yo también cuando veo esas cosas, al principio, que se hace Porque 10 tú años dónde ya, vives. yo vivo en Francia, los dos vivimos en Francia, pero en distintas partes de Francia. Claro, pero es pues Este, difícil, porque finalmente la actitud como, vamos a decir así, xenofílica del venezolano piensa que Miami o que Francia sí son lugares donde, ¿sabes? ¿O no? mm, no, bueno, antes vivía en España, entonces lo tengo mucho más cercano porque en España sí, también ves mucho eso, ¿no? Es como, ¿sabes? Tipo, estos españoles o estos franceses o estos suizos, yo vivo Ah, ya, cerca de Suiza, estos suizos son muy lentos o son, ¿sabes? ya. ¿Sabes? Ah, yo O pensé que son muy, solo con... son muy estrictos o muy ordenados. Y que, Ya. exacto, exacto. O estos alemanes son, qué sé yo, sí, exacto, bueno. Llegan a la hora. Y jamás podrás entender la dimensión de la tragedia que vivieron los alemanes, por ejemplo. O sea, no te alcanza la vida para poder entender lo que vivieron los alemanes. Claro. Sí, Y es imposible que los puedas reducir a un comentario, ¿no? Y entonces, pero lo que te iba a decir es que, sin ánimos también de justificar a la gente, sino que digo, bueno, cada quien vive esos traumas, que antes me molestaba mucho y ahora digo, bueno,
esto es una persona con la que quizás no puedo compartir una amistad y ya, Ujú. pero tampoco es que, bueno, esta gente no creo que debería morir, sino que creo No, que yo sentía nunca antes, dije ¿no? eso, Creo que calma. sentía, no, yo sé, creo que sentía antes, ¿no? Que decía, qué bolas esta gente, pero antes, ahora digo, bueno, nada, todo es un trauma, ¿no? Todo esto es un gran trauma, ¿no? Sí, sí, pero puedo entender. Pero como artista es también Mm. difícil no entrar dentro de esa celebración como del consenso venezolano, del Festival Cusica y Venezuela se arregló, ¿sabes? Ujú, ¿Sabes? sí. Como que para mí es muy difícil, como que es loco, perdón, pero yo no puedo participar en esto. O Ujú, sea, sí. y no puedo participar en, ¿sabes? Como que la arepa es mejor que el taco. Perdón, el taco es mejor, hija. ¿Sabes? Sorry, la proporción proteína-carbohidratos es más coherente. Ujú, ¿Sabes? Oh, y sí. mi familia mexicana ama las arepas, ama las Ujú, mandocas, de hecho. ujú. Cada vez que voy a Tijuana a visitar a la familia de mi novia, me piden que haga mandocas varias veces durante el viaje. Cool. Los patacones y las arepas les encantan, pero vamos, mi participación con los venezolanos es a Mm. lo que tengo que trabajar en psicoanálisis. ¿No? Sí, claro. Pero lo que digo, bueno, y esta canción, volviendo a la canción, y de hecho, paréntesis, Sin nombre de presidente es una de mis canciones favoritas ever, Mm, de alguien, de algún artista venezolano. qué bien. Em, volviendo a estar, que además me encanta porque comienzas como con una declaración de lo que querías hacer, ¿no? Mm, Y entonces, y terminas la canción diciendo eso, que ¿sabes? No quiero estar, no puedo, ¿sabes? Es como esa dualidad, ¿no? De no querer y no poder, ¿no? claro. Pero me interesa lo del no querer, ¿no? O sea, porque al final, bueno, obviamente la razón de por qué uno migra al final, Mm, pero, pero esa cosa, esa dualidad de que la manera como yo lo leo eh, es, no solo es no puedes, sino no quieres estar en ese lugar. ujú. Son las dos cosas, claro. Sí, es difícil. O sea, como que llegó un momento que, o sea, a ver, yo nunca fui como un rey en Venezuela. O sea, yo Ujú, conozco gente que fueron reyes en Venezuela. ujú. Por cierto, un paréntesis. Tengo justamente psicoanálisis ahora, o sea, como que a las 3. Entonces, si quieren, Ok, podemos bueno, seguirle, entonces eso, o hay sea, que ir podemos cortando, sí. seguirle, o sea, termino este comentario, podemos cortar y seguir en otro momento, si quieren. No, Entonces, dale, no, podemos ya. terminar aquí. Vamos a hacer el comentario de cierre, a ver, no O pressure, sea, vamos a hacer el comentario de cierre. como que como que, o sea, yo puedo entender que, no sé, alguien como, vamos, Henry de la Vía Buena, o sea, su Ujú, relación con Venezuela tiene que ser más problemática que la mía, porque él fue un rey en Venezuela. O sea, lo claro. colocaban en todas las radios, tocaba en Ujú, festivales gigantes, era querido por el periódico. O sea, yo no realmente. O sea, yo nunca ujú, tuve. O sea, a mí básicamente las radios me echaban una mano y me sacaban de vez en cuando, pero yo nunca fui un rey. Un rey como fue un rey, no sé, DJ 13, como fue un rey Horacio Blanco. O sea, ese tipo de reinado mm. en tu propio país. Entonces, claro, el ser un mendigo en tu propio país te ayuda a ser un mendigo luego de un otro. ¿Sabes? Porque no es un disfraz, es tu ropa, no hay problema, ¿sabes? Pero creo que eso quizás ha hecho más sencilla mi relación. Ahora, dicho todo esto, tengo un sueño recurrente donde regreso a Maracaibo una vez a la semana. Entonces, claro. vamos, ahí se da la Buenísimo. mierda todo mi argumento como postmoderno, postnacionalista, ¿sabes? Ciudadanos del mundo, porque mi inconsciente tiene una demanda salvaje de volver a Maracaibo en algún momento. Ulises, después de esta terapia vamos a dejar que vaya a la próxima, Sí, para que, ya que te hemos ya calenté precalentado para la motores. terapia, deseo que sea bastante productiva. Gracias. Gracias por venir, de verdad. Gracias a ustedes, qué buena Súper plática. placer. Seguimos en contacto.